también pues gozándose, ¿verdad? En la alabanza como también en la predicación. Así, hermanos, sean cada uno de ustedes bienvenidos y vamos a, así como nos gozamos en la alabanza, así vamos a gozarnos así en la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Solamente un versículo vamos a estar hablando. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Es Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tiene? Bueno, y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Nuevamente, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa tarde que nos das estar en este lugar que está provisto, para que su pueblo, Señor, se reúna para darle gloria, alabanza, adoración, como también, Señor, traer esta ofrenda, Padre eterno, de gratitud, Padre mío, Señor, de alabanza de labios, Padre eterno, como también, mi Dios, con el deseo de oír tu palabra, el deseo de gozarnos, Padre eterno, Dios, en su presencia, Padre mío, y deseo, Señor, de que nos administre a través de su Espíritu Santo, mi Dios. Gracias, eterno Dios, por su presencia en este lugar, Padre mío, Señor, que nos derrama, Padre Santo, Señor, ese Espíritu Santo para fortalecernos cada día y seguir adelante, Padre mío. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. El tema es el regalo de Dios. Pues siempre hemos hablado de los tiempos que se están viendo, y en esos tiempos es de pensar, de meditar qué es lo que está sucediendo, aunque siempre estamos diciendo que son tiempos de que siempre están viniendo situaciones difíciles, pero entre poco y más se van haciendo algo más difíciles. Y pues gracias a Dios siempre hay un grupo que siempre resalta en estar siempre glorificando el nombre de Dios, estar en la presencia de Dios, y pues eso es bueno, porque siempre desde la historia en la Biblia siempre ha habido un grupo de personas que han creído siempre y siempre han estado firmes exaltándole y bendiciendo el nombre del Señor y creyendo en las promesas del Señor. Y eso es así que en la historia vemos pues el grupo estos de que siempre están firmes creyéndole al Señor. Y en estos versículos que hemos leído vemos que nos habla del tiempo pasado, del presente y del futuro. En estos tres versículos, si nosotros vemos en el versículo y lo vemos ¿cómo dicen? Despedazándolo, dice del 1 al 5 es el primer, como dicen, el primer o bosquejo que se ve en la Biblia. Del 1 al 5 dice, vemos lo que es el bosquejo, y se escribe las cosas que has visto. Este es el tiempo de la iglesia en la tierra hasta estar en la iglesia en el cielo. Y si nosotros vemos, así va como el bosquejo, el capítulo 6 al capítulo 18, dice las cosas que son los juicios de la gran tribulación que pues van a venir a la tierra para todos aquellos que no se fueron en el rapto. Y también vemos el capítulo del 19 al 22, las que han de ser. O sea, estas tres cosas es el primer bosquejo que vemos y que Dios le da a Juan, viendo de esta manera que son
cosas, o el tiempo pasado, el tiempo futuro, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro de la iglesia en la tierra. Y si nosotros vemos, hermanos, de que hay algo especial que Dios le da a Juan, y dice en el versículo 1, dice que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que Juan recibió esta revelación, la cual se le dijo, sabe que esta revelación se va a hacer pronto. Y lo contrario que se le dijo a Daniel, que cuando Daniel le dieron la profecía allá en el libro de Daniel, hace 600 años antes de Cristo, se le dio una profecía que casi la mayoría del libro está hablando de lo que los gobiernos que van a estar gobernando pues en la tierra en esos tiempos, como también en los tiempos actuales. Si nosotros vemos en el sueño de la gran estatua que tuvo Nabucodonosor, dice que el sueño era de una estatua donde la cabeza era de oro, los hombros los hombros y el pecho eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro, sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido, sus pies, y una piedra, dice que cortada, no de mano, que venía y demolía los pies, que esto eran, si nosotros vemos lo que era lo que el Señor le daba la profecía y que le dio la revelación a Daniel, le dijo que pues la cabeza de oro era el rey Nabucodonosor, el pecho y los brazos que eran de plata era Medo-Persia y los medos y los persia, y también el vientre y los muslos que eran de bronce era Grecia, y los pies eran de hierro, que eran Roma, que si nosotros vemos todavía está ese imperio, como vamos a decirlo así, gobernando, pero ya no el gobierno con ejército, sino que ahora es el gobierno religioso que está en todo el mundo. Ahora, si también vemos los 10 dedos, que son los 10, es más una alianza de 10 países que se va a hacer, y no solamente esos son los 10 dedos que están mezclados de barro y hierro, pero también vemos la piedra que es cortada no con mano, dice que viene y deshace los pies, los deshace todo, y dice que no queda ni polvo ni queda huella, que esto es el gobierno de Jesucristo. Ahora, pero también a Daniel le dice, después de que le da esa profecía el Señor, le dice el Señor, cierra y sella esta palabra hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Si nosotros vemos que lo que se le dijo a Daniel y se lo dijo a Juan, el apóstol Juan, vemos que una cosa diferente. A Daniel se le dijo que lo cerrara porque era hasta el fin del tiempo, y que la gente iba a correr de un lado a otro lado, y que la ciencia se aumentaría. Ahora, si nosotros vemos cómo está el tiempo en estos días, la gente se está viniendo para aquí, la gente se está saliendo de Siria para España, para otros países, están la gente de un lado para otro, y estamos viendo también que la ciencia se ha aumentado. O sea, si a Daniel se le dijo que la ciencia se iba a aumentar y la gente iba a andar para un lado a otro, es lo que estamos viendo. Ahora, eso era para el tiempo del fin, o el fin del tiempo, o los postreros días. Y creo yo que a Juan se le dijo, ¿sabes de qué? Esto va a ser pronto. Va a ser una revelación que esto va a ser pronto y que se va a hacer. Ahora, si nosotros vemos en el bosquejo que se le da a Juan,
vemos el pasado, el presente y el futuro, de lo que a la iglesia a la iglesia tiene que ver o tiene que observar. Si nosotros vemos de que el presente, del capítulo 1 al capítulo 5, vemos que está la iglesia, lo que está en la iglesia y en la tierra. Y si nosotros vemos y preguntamos, ¿en qué tiempo usted cree, o en qué capítulo y en qué versículo usted cree que nosotros estamos en este tiempo? Si ustedes se van a la Biblia, al Apocalipsis, donde habla del capítulo 3, en el versículo 14, nos habla de la iglesia de la Odisea, donde dice que esta gente no era ni fría ni era caliente, donde Jesús le dijo, ¿sabe de qué? Por cuanto no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, vamos a poner de esta manera, en esta situación, de que los tiempos que estamos viendo, estamos de que las personas se han debilitado, se han enfriado, incluso hasta se han, como dicen, desertado de la iglesia. Y vemos en este punto donde estamos viendo que le dice el Señor a Juan, escribe las cosas que estás viendo. O sea, el presente de la iglesia, en lo que ahora nosotros, en la iglesia que estamos, en el tiempo que estamos en este tiempo de que la iglesia se está enfriando, la iglesia está tibia, la iglesia está, como dicen, se está desertando. Pero si nosotros vemos de que los tiempos como se están viendo es porque los tiempos están ya, como dice, profetizados, que cosas vendrían a la tierra. Y que la iglesia, así igual manera como la iglesia anterior, la iglesia, como dicen, cuando comenzó, también la iglesia no quedó cómoda en el aposento alto, sino que dice la Biblia que hubo persecuciones y hubo también que los castigaban y los mataban y los torturaban. ¿Por qué? Porque creían en Jesús como su Señor y Rey y Señor. Ahora, los reyes o los emperadores que estaban, ellos lo que querían era que los cristianos le dijeran a ellos Señor, Rey. Y era por eso que eran perseguidos los cristianos, no porque creyeran, sino porque a ellos no le decían Rey ni Señores. Entonces, esto era lo que estaba pasando en la iglesia anterior o en la iglesia antigua. Ahora, si vemos el castigo o la persecución o las situaciones que esta iglesia tuvo, y que a través de esas persecución y estos castigos que ellos tenían, y también el movimiento que ellos tuvieron, iban regando y esparciendo la palabra, pero como leímos el día de ayer y vemos en el libro de Hebreos, que había gente que también pasó situaciones bien difíciles, pero siempre y muriendo y creyendo siempre en el Señor. Ahora, ¿por qué la iglesia ahora vemos de que se ha debilitado, se ha enfriado? Por esta situación que ha estado pasando, sino que antes, al contrario, deberíamos de ver, como decía Pablo, o sea, decían los discípulos o los apóstoles ya, que ellos se sentían dignos cuando pasaban alguna situación difícil o le golpeaban, y decían que se sentían dignos del Señor. ¿Por qué? Porque les pasaban esas situaciones y seguían creyendo en el Señor. Y esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia, lo que Juan estaba viendo en ese presente, en lo que estaba diciendo, esto que ves. Lo mismo ahora que nos puede tocar a nosotros, esto que ves.
lo que estamos viendo, que las gentes se están viendo de esta manera, de la otra manera, pero si nosotros vemos el tiempo presente y si nosotros nos vamos a la Biblia, estamos nosotros pasando en el capítulo 3, estamos pasando el tiempo de la Odisea, en el tiempo donde la iglesia está, como dicen, tranquila, en paz, está, pues, que no quiere desacomodarse. Pero si nosotros vemos de que el capítulo 3, donde está la última iglesia, donde está el último tiempo de la iglesia, en donde está en el estado en el cual está la iglesia, ¿qué es lo que sigue en el 4? Dice en el 4.1, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que, si nosotros vemos y vamos a Tesalonicenses, ¿qué es lo que dice? Que el Señor mismo va a recoger a la iglesia. Si nosotros vemos también con voz de trompeta, con voz de arcángel y con voz de Dios, descenderá el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Capítulo 4, hermanos, estamos en el arrebatamiento de la iglesia. Si nosotros vemos entonces, si nosotros estamos en este tiempo, en el presente, del cual estamos viendo ahorita, estamos viendo de que después de este tiempo, lo que va a suceder es el rapto. El rapto, el cual va a ser el rapto de la iglesia, el que se mantuvo fiel, el que se mantuvo creyendo en el Señor. Porque muchos como siempre decimos, hubo un montón de hermanos, un montón de personas que han estado en la iglesia, pero ¿dónde los podemos ver? Están afuera de la iglesia, quizás están en otras partes, quizás buscando sus comodidades, buscando sus bienestares. Pero si nosotros vemos, hermanos, el que se mantiene es el que va como dicen, al que llega a la meta es el que vence. Porque el que se queda a medio camino y no llega a la meta, digo yo, no es vencedor. Ahora, si nosotros vemos en el presente, dice, escribe lo que ves, el presente, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que sigue, qué es lo que nosotros estamos esperando. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y creo yo que con esa esperanza nosotros estamos firmes creyendo en el Señor, tratando de vivir una vida agradable al Señor, que no es fácil, pero estamos tratando de vivir a la voluntad del Señor. Ese es el porqué de que si vemos el primer bosquejo que Dios le da a Juan, para que nosotros veamos el presente, pues estamos viendo el presente. ¿Cuál es el futuro? Si nosotros vemos el futuro, vemos de que después de que la iglesia se levante, que del 6 en adelante hasta el 18, vemos los juicios de Dios. En el capítulo 6 está ya la iglesia viendo, como dicen, lo que se está haciendo en el cielo. El capítulo 6, versículo del 7 en adelante, o el 6 en adelante, perdón, del 6 en adelante, se está viendo los juicios del Señor, los sellos que se abren, y después de los sellos, los juicios de la copa, los juicios que vienen a esta tierra. O sea, pero la iglesia ya no va a estar en la tierra. Los que van a estar en la tierra son aquellos que no creyeron en el Señor, aquellos que dieron un paso atrás y que blasfemaron contra el Espíritu Santo, aquellas personas que no creyeron en que Jesús iba a venir, el que, como dice la Biblia, o sea que dijeron, no viene, tarda la promesa del Señor. Y se fueron a dar una vuelta al mundo o se fueron a acomodarse para no seguir adelante. Ahora, si nosotros vemos, hermanos, de que de estos versículos, desde el versículo 6 del capítulo 6 al capítulo 18, donde dice las cosas que son, o sea, los juicios, o sea, los juicios los juicios de lo que viene para la tierra.
Y creo yo que, porque la Biblia lo dice, que muchos se van a quedar. Estamos en el tiempo donde mucha gente se ha enfriado y muchas personas no han creído. Y creo yo que no va a haber ninguna excusa para estas personas. Porque si nosotros vemos, Dios nos ha dado un regalo que no lo merecíamos. Un regalo, hermanos, de que si nosotros hubiéramos tenido millones de pesos, no lo pudiéramos haber comprado esa salvación tan grande que ahora tenemos. Y esta salvación Dios la ha dado solamente por amor a los seres humanos, a los hombres pecadores. Si nosotros vemos y no va a haber excusa, porque dice que a través de la palabra es lo que van a juzgar. Y en la Biblia nos habla desde un principio en Génesis que Adán pecó. Pero así como Adán pecó, desde el capítulo 3, dice que el capítulo 3:15, versículo 15, Dios le da una promesa al hombre de que iba a venir o iba a enviar a uno que redimiera o que pagara los pecados del hombre. Y desde ese momento, cuando Dios ha prometido, y esto lo digo porque yo creo que no va a haber ninguna excusa, y les voy a explicar por qué, de ese regalo que Dios ha dado al ser humano, que no lo merecía, pero en la misericordia de Dios no lo dio. Ahora, si nosotros vemos que Dios prometió ese redentor, Dios prometió una persona que iba a pagar sus pecados y mis pecados y los pecados de todos. Ahora, si nosotros vemos por qué escogió Dios al pueblo de Israel, si nosotros vemos que por qué no escogió a México, no escogió a El Salvador, no escogió a Guatemala o no escogió a Estados Unidos, ¿saben por qué no escogió a Israel? Porque Israel, la genealogía le da grande importancia, hermanos, que yo creo que ninguno de los países lo tiene. Si ustedes han leído la Biblia, que desde que comienza la Biblia, empieza con genealogía. Empieza después que peca el hombre, y después de que peca el hombre, en el capítulo 5, viene la genealogía primera, la primera genealogía de Adán hasta Noé. Y después viene otra genealogía del capítulo 10 y 11, donde viene la segunda genealogía de Noé y los hijos de Noé. Y viene después la tercera en el capítulo 36 de Génesis, versículo 10, versículo 10 al 43, los hijos de Saúl. Y si vemos todas las genealogías que hay más adelante, vienen dando cómo viene la genealogía hasta dar hasta Jesús. E incluso el libro de Nehemías, vemos de que cuando ellos salieron de Babilonia, llegaron a Israel y empezaron a querer construir vamos a decir, el templo y también las murallas. Dice que empezaron a ver las genealogías, a ver quién eran los músicos. ¿De dónde? De quiénes eran, de los jefes de los músicos de David. Y no solamente eso, sino que también fueron a la genealogía también de los sacerdotes y los levitas. Y si nosotros vemos que la importancia que le da Israel a la genealogía, y esto era para que asimismo que no hubiera ninguna excusa de aquellas personas que a veces que tienen 1001 excusa de los incrédulos. Y si nosotros vemos, hermanos, de que la genealogía que más habla y que pues
enfoca más a Jesús en la de Mateo capítulo 1, donde dice, desde Abraham hasta David, 14 eran. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y si nosotros vemos la de Lucas también, otra genealogía. O sea, vemos la importancia que tenía Israel en la genealogía. Y vemos desde dónde viene para que aquel incrédulo o aquellas personas que quieran sacar alguna excusa, no haya excusas cuando estén en el cielo de los incrédulos. Vemos de que el regalo de Dios que prometió desde Génesis se cumplió hace 2000 años, o un poquito más de 2000 años. Y si Dios nos ha dado ese regalo para que nosotros seamos salvos de una condenación eterna, para que nosotros no suframos y aparte nos da una vida especial, un cuidado especial en la tierra. Y no solamente eso, sino que también vemos nuestras generaciones y nosotros nos gozamos con todo lo que está alrededor nuestro. ¿Cómo no vamos a estar nosotros aún cuando pasemos situaciones difíciles, que las que tenemos que pasar, dice el Señor, que tenemos que pasarlas? Y si los antiguos lo pasaron, ¿por qué nosotros no lo vamos a pasar? A hoy, como dice, no sufrimos persecuciones nosotros, no sufrimos, como dicen, derramando sangre, sino que ahora solamente es creer en el Señor, esforzarnos en buscar de Dios, tener ese deseo de tener una comunión con Dios en amor. ¿Por qué? Porque no es solamente, como dicen, por hacerlo. Porque vemos la historia también llena de todo eso, de sacrificios, de cuánta cosa hizo el pueblo de Israel, pero Dios les dijo bien duro que lo que les dijo. ¿Sí? Sí saben qué es lo que les dijo al pueblo de Israel. De labios me honra, pero sus corazones están lejos. Dice, ya estoy cansado en Isaías, y ya estoy cansado de sus sacrificios, de sus fiestas solemnes, de lunas y tantas cosas que hacen, pero sus cambios no han hecho cambio, no han hecho diferencia. Y es por eso que les llama allí en el 18, parece que dice que vinieran a él y se pusieran a cuentas. Y esto es lo mismo que se les dice a todas las personas. Del regalo que Dios nos ha dado, que todos aquellos que se hagan culpables de lo que malo que han hecho, que el Señor está llamando para darles este regalo de perdón. Que no va a tener ninguna persona, hermanos, ninguna persona excusa para decirle al Señor, yo no sabía, es más, yo esto, no cómo iba yo a enterarme, si aquí está la palabra del Señor. Es el porqué, hermanos, de que el tiempo que estamos viendo, las personas que se están enfriando, las personas que se están entibiando, los están haciendo que retrocedan. Pero esto es el tiempo, hermanos, donde nosotros en la iglesia debemos mostrar, hermanos, ese amor que Dios nos ha dado a nosotros. Ese deseo de tener esa comunión con Él y a ser agradecidos por lo que Él hizo en nuestras vidas. Porque no estamos sufriendo, hermanos, no estamos sufriendo solamente por estar en la casa descansando. ¿Qué estamos sufriendo, hermano? Comida nadie, porque ahí están dando comida. Quizás en otros países quizás están sufriendo, pero aquí donde estamos nosotros no, hermanos, porque en todos lugares están dando comida. Ese es el porqué, hermanos, de que si nosotros vemos los tiempos, ¿qué es lo que viene, hermanos? Lo que viene es el rapto. Después del rapto, hermanos, el tiempo difícil es para aquellos que no quisieron nada con el Señor. Aquellos que dieron un paso, retrocedieron a lo que habían creído.
Es el porqué, hermanos, del versículo del capítulo 6 al 18, el castigo para los pecadores en la tierra. Y no solamente eso, hermanos, sino que después de que el castigo venga, 7 años a la tierra, los juicios de Dios, después una vida eterna en condenación. Es difícil, hermanos, para aquellos que no quieran creer en Dios, que no quieran abrir su corazón para el Señor Jesús, no quieran la iglesia que está o que estuvo cantando, predicando, exaltando el nombre de Dios, estuvo en la iglesia y dio paso atrás, hermano. Lamentablemente se van a lamentar, hermanos. ¿Por qué? Porque van a decir, por poco era salvo. Como como dicen el rey Agripa, por poco me persuades. Pablo, no que por poco, sino que hubiese querido que fueras cristiano como yo, pero excepto estas cadenas. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros hemos tratado de estar firmes en el Señor, hermanos. Es el porqué, hermanos, de que cada día que estamos en la casa de Dios es para agarrar impulsos para seguir adelante. Que veamos, hermanos, de que aquellos que no creen o aquellos que se han enfriado, hermanos, lean el Apocalipsis. Porque esto es, hermanos, la revelación o el conocimiento que nos da el Señor. Apocalipsis es revelación, es el conocimiento que abre el Señor para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Que ya no es un misterio, sino que es algo abierto que podemos ver. Y si nosotros leemos la Biblia, así como estamos hablando en el primer bosquejo que vemos en este versículo 19, de las cosas que son, de las que van a venir, las que vio, las que son y las que van a venir. Si nosotros vemos del capítulo 1 al capítulo 5, lo de que está en la iglesia, del 6 al 18, los juicios que van a venir, y también del 19 al 22, hermanos, vemos lo que va a hacer o lo que va a acontecer. ¿Qué es lo que va a acontecer, hermanos? 3 cosas que van a acontecer para la iglesia. 3 cosas. Primero, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero que se encuentran en el capítulo 19. Y no solamente, sino que también en lo que va a acontecer, lo que va a suceder, o las cosas que van a hacer, viene el castigo de Satanás y todos los pecadores, el juicio del trono blanco. Vamos a ver, hermanos, no solamente eso, sino que también vamos a ver, hermanos, lo que es la ciudad, la nueva Jerusalén celestial. Ahí es donde vamos nosotros, aquellos que fueron fieles, hermanos, vamos a estar en ese lugar. Esto es, hermanos, del bosquejo que le dieron a Juan. Lo que dice, escribe las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de ser. ¿Y qué es lo que va a hacer, hermano, la iglesia? Cuando estemos ahí, vamos a estar en bodas con el Señor. ¿Qué vamos a ver, hermanos? Que va a ser echado Satanás, el falso profeta y el dragón al fuego. Y a todos los incrédulos y a todos los pecadores van a ser juzgados en el gran trono blanco. Los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de azufre, el cual la muerte segunda, o separación total de Dios con el hombre. Ahora, después vamos a estar nosotros viviendo una eternidad en el Señor, en la ciudad celestial, en la Jerusalén, Nueva Jerusalén. Si nosotros vemos, hermanos, de que no va a haber excusa para nadie, y menos para aquellos que estuvieron y que dieron un paso atrás. El incrédulo, si no cree en el regalo de Dios, hermanos, pues va a tener un juicio, el cual va a mostrarle a Dios cuál es su culpabilidad. Que no creyó
en el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que el que no cree en el unigénito de Dios ya ha sido condenado. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre de él. Esto es los que no han creído, los incrédulos. Pero aquellos que han sido fieles, hermanos, los que han vencido, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pero el que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. El que estuviera firme, mire que no caiga. Ese es el porqué, hermanos, de que siempre el porqué estar en el lugar, en este lugar, oyendo la palabra del Señor. Aun cuando nosotros no estemos, y en el día que estemos en el templo, hermanos, podemos leer el Apocalipsis y ver este bosquejo, hermanos, de lo que estamos en el tiempo que estamos, en el tiempo que viene y en dónde vamos nosotros a estar. Si nosotros vemos esto, hermanos, vamos a ver, hermanos, qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros nos espera a nosotros si nosotros somos fieles? Si nosotros le seguimos adelante. Que aun cuando esté en la situación difícil, nosotros sigamos adelante creyendo en el Señor. Creyéndole al Señor, hermanos. Que Él está siempre ayudándonos. Que Él está siempre como escudo y fortaleza. Miren, hermanos, si la Biblia está llena de promesas. Salmo 21, hermanos. Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? En lugares delicados de pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Una pregunta, como dicen, que ya la sabemos. ¿Qué hizo Jehová? ¿Qué hizo los cielos y la tierra? O sea, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, el que está a nuestra mano derecha, hermano, es Él. O sea, ¿qué es lo que a nosotros, la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que nos puede debilitar a nosotros? ¿Sabe de qué es lo que nos puede debilitar a nosotros? Es no estar en la casa de Dios. Es no tener esa comunión con Dios en la oración. Es no leer la palabra de Dios. Porque al leer la palabra de Dios, hermanos, vamos a decir el Apocalipsis, aunque hay cosas que no se entienden, pero hay cosas que sí se entienden y que son literales y que son para nosotros, la iglesia, y eso es lo que nos debe de llenar nuestra vida para poder seguir adelante, hermanos. Mas también el regalo de Dios, el cual no mereciéndolo, lo tenemos en nuestras manos. No mereciéndolo, hermanos, y ni siendo rico, hermanos, lo tenemos y ahora somos ricos en el Señor. Es el porqué, hermanos, el consejo de esta noche, hermanos, seguir adelante. Aquellos que no conocen al Señor, crean que lo hay y que es galardonador del que le busca. Y da salvación para aquel que es pecador. Así, hermanos, damos gracias al Señor por esta tarde que hemos estado en este lugar gozándonos en la alabanza. Como también, hermanos, esperando que esta palabra se haya sido de bendición y que aprendamos, hermanos, de que estas situaciones van a venir y quizás van a seguir viniendo, pero en estas situaciones es donde el oro es limpiado, donde verdaderamente el oro, hermanos, va a ser refinado. Y es el porqué, hermanos, de que siempre, como comencé hablando, hay siempre un remanente pequeño, siempre adorando al Señor. Desde un principio siempre ha habido un grupo pequeño. Y no se, como dice, no se agüite. Si que nosotros somos 20 somos.
y sigamos adelante. Si más adelante se reúnen más, gloria al Señor. Vamos a seguir adelante dando la buena palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche.